Bueno, bueno, voy a intentar conectar con la persona que tengo que entrevistar. A ver si lo conseguimos. Estamos intentando conectarnos. Veamos. A ver. Bueno, sí. Hola, estoy buscando al protagonista de la entrevista. Y estas cosas del directo es lo que tiene. Pues no lo veo por aquí. A ver. Estamos probando la conexión. Bueno, si conseguimos buscar a la persona entrevistada, pero estamos allí probando. Si alguien tiene alguna idea. Educación, estoy buscando en Educación Eficaz, que es su Instagram. Pero no me lo veo. A ver. Hola, ay, ya lo encontré por aquí. Fantástico. A ver si lo puedo conectar. Sí, porfa. Vamos a intentar, lo conseguiremos. A ver. Hola, ¡Hola! buenas tardes. ¡Lo hemos Hola, conseguido! buenas tardes, lo hemos conseguido, sí, sí. ¡Uh! Cuestión de un poco de paciencia, pero ya estamos, ya estamos. ¡Qué ¿Eh? bien! Bueno, pues bienvenido al espacio aquí de nuestro Grafo Café número 16, que ya veo que se ha conectado un montón de gente. Ya es como hoy que no podíamos conseguir la conexión. Muchas gracias, muy bien, Fantástico. muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti. Antes de todo, antes de presentaros a José Julio Carnerero y explicaros un poquito todo, que va a ser súper interesante, porque además es una persona súper preparada, que ya os explicaré con el currículum todo lo que ha hecho. Pero antes quería recordaros que es el Grafo Café número 16, es vinculado a la escritura y en este caso hablamos de la inclusión y del retraso o dificultades en el desarrollo infantil por un experto. Podéis preguntar en el Instagram, en live, y si podemos dar respuesta, daremos respuesta. Yo ya iré leyendo las respuestas o alguna aportación que podáis también aportar. Si no hay nada hiriente o no, lo voy a decir, si no. Y bueno, después de esto, quería saber también, José Julio, si te has preparado el café. Bien, bien, muy bien. Aquí lo tengo, de hecho. Perfecto, fantástico para esta tertulia de hoy. Muy bien. Muy bien, pues sin más, quiero presentaros ya corriendo a José Julio también para que aprovechéis en todas las preguntas y cuestiones que tengáis. Vamos a hacer unas 4 preguntas muy interesantes y empezamos. Bueno, pues lo tengo aquí en la pantalla. José Julio Carnerero es doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo, es diplomado en Magisterio por la Universidad de Córdoba y título en experto en autismo por la Universidad de Málaga. Está certificado como CABA, Arts Assistant Research, obtenido tras una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Es fundador de Educación Eficaz, que es una institución dedicada a la formación especializada para docentes y familias en aspectos del desarrollo del lenguaje, supervisión y asesoramiento del círculo educativo de alumnos con problemas de aprendizaje y retraso en el desarrollo. También cuenta con una extensa experiencia profesional en el trabajo de enseñanza a niños y niñas con retraso en el lenguaje, diagnóstico de trastorno de espectro autista y formación a familias y profesores y experto supervisor de programas educativos para escuelas. Es profesor también en la Universidad Internacional de La Rioja, España. También, muchísimas cosas estoy viendo aquí, Es docente en el Máster de Psicología Infantil y Juvenil
en máster de atención temprana por la Universidad de Sevilla. También ha sido profesor en el máster ABA en España y además cuenta con más de 12 publicaciones en revistas especializadas y ha presentado más de 80 trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. Es ganador de una beca otorgada por Sao Paulo School for Advanced Science en Brasil en 2012 y por un trabajo sobre autismo y desarrollo del lenguaje. Fue propuesto para el Premio Extraordinario de Doctorado. Recientemente ha sido ganador del mejor póster sobre análisis funcional del repertorio verbal de un niño diagnosticado de mutismo selectivo y presentado en el 8º Congreso Internacional en octubre de 2019. También imparte actualmente formación y supervisión presencial a distancia en varios países como, por ejemplo, México, Guatemala, Argentina, Chile, Perú y Brasil. Espero que también nos estén viendo por ahí porque teníamos las horas para que se pudieran conectar. Y, por último, se considera un experto en el diseño del currículum funcional del alumnado basándolo en el análisis del desarrollo, a ver si me he perdido, del desarrollo Verbal. Yo creo que ya está, ¿eh? Vamos, es que, y bueno, hay más. Hemos puesto el breve. Bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, José Julio, es un súper placer. Gracias a ti. Compartir contigo, de verdad que sí, ¿eh? Y bueno, yo creo que te iba a dar paso a introducirte, pero con esta pedazo de introducción... Suficiente, ¿no? Sí, yo creo que podemos ir directamente a las preguntas, que son muy interesantes y que ahí te vamos a conocer y vamos a conocer tu trabajo. ¿Te parece? Mejor, mucho mejor, sí, gracias. Bien, bueno, la primera pregunta, estamos hablando de, cuando hablamos de retraso infantil, ¿a qué nos referimos? Yo voy tomando apuntes, ¿eh? Muy bien. En sí mismo, ya la palabra retraso, en sí mismo lo que indica es que hay algo que está diferente respecto a lo que es la media. En este caso, el retraso hace alusión a retraso en el desarrollo, entendido el desarrollo como desde la perspectiva del comportamiento como retraso psicológico. El retraso psicológico, al final, es todas las habilidades, todos los conocimientos, en este caso, que niños y niñas pueden mostrar a lo largo de su desarrollo, ¿no? Cuando se dice que hay retraso en el desarrollo, es porque estamos hablando de niños que no están mostrando ya las habilidades que socialmente se espera que se muestren como lo que es la norma. Esas habilidades, se produce un retraso, se llama retraso en el desarrollo, cuando alguna de esas habilidades está en déficit, no en un hecho puntual, sino en general en la mayoría de comportamientos que formarían el propio desarrollo en sí. Cuando hay mucho déficit, en general, es cuando se está hablando de casos considerados como de retraso en el desarrollo. Esos retrasos en el desarrollo, cuando tienen luego muchas similitudes entre los diferentes niños, hay una tendencia a establecer sistemas de clasificación. Y es cuando vienen los más conocidos nombres que se ponen. Pero la clave está en que se habla de retraso en el desarrollo porque el desarrollo psicológico en sí mismo no se está produciendo como se espera y eso puede ser debido a múltiples causas. O sea que cuando hablamos de retraso, podríamos, así como para los profanos en el área, retraso infantil podríamos hablar desde a nivel psicológico, puede ser afectivo, retraso en el habla, en el lenguaje, la lectura. Todo se considera, el desarrollo se puede categorizar a dos niveles, desarrollo biológico y desarrollo psicológico. Lo que hacemos desde el comportamiento es propiciar las condiciones para que se produzca desarrollo psicológico. Lo psicológico es todo aquello que se hace. El hablar es psicológico, escribir es psicológico, las emociones psicológico, pensar es psicológico, razonar es psicológico, relacionarse con otro es una habilidad psicológica. Todo eso forma parte del desarrollo psicológico y todas esas habilidades son habilidades que se adquieren, habilidades que se aprenden, no habilidades que estén formando parte del organismo por el hecho ya de formar parte de la vida. Diferente es el desarrollo biológico en cuanto que hay una serie de factores unidos a la genética que hacen que nuestro organismo se produzca, se vaya desarrollando de una manera determinada.
¿Mm? Lo que un niño, que una niña al año y medio tenga una determinada altura, tenga un determinado peso, es algo que depende de aspectos del desarrollo biológico y, por supuesto, entran en juego no solo la parte genética, sino luego otras cuestiones ligadas al cuidado, la alimentación y demás. Pero lo que se sepa al año y medio, si señala con el dedo para pedir, si cuando se le llama por su nombre se gira, si empieza a hacer imitaciones, si empieza a hacer algunos balbuceos, todo eso depende de lo que se denomina el desarrollo psicológico. Y ese desarrollo psicológico es un desarrollo aprendido. Cuando en el desarrollo empieza a observarse que los niños no están comportándose como se espera que tendría que ocurrir, dada la norma por especie humana, es cuando se dice que el desarrollo de ese niño está en un nivel de retraso, de retardo respecto de la norma. Y entonces cuando entramos en decir que hay un retraso en el desarrollo y que ese retraso puede ser un retraso generalizado en cuanto a que en lo deficitario, lo que se observa como ausente, no es un hecho a lo mejor puramente aislado, como a lo mejor podemos decir caminar solamente, sino en diferentes aspectos, como seguir instrucciones, atender a mirar hacia otro, señalar con el dedo, girarse por su nombre, imitar, balbucear, y mucho más adelante pues vendrán luego otras habilidades que son más complejas. Pero se empieza a observar si el desarrollo se está produciendo como se espera que debería ser desde los primeros meses de vida. O sea que aquí ya enlazamos con la segunda pregunta, esto que estás comentando, porque también, claro, como, bueno, me imagino que supongo que si fuera madre o como madre, ¿no? Me preguntaría, a lo mejor, o mirarías, estudiaríamos, observaríamos a nuestros hijos y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuáles serían los indicadores más evidentes que podrían darse en un retraso en el desarrollo? O sea, que una madre o un padre tenga un bebé y cómo se da cuenta, o cuáles serían como la alarma, ¿no? Que puedan... Sí, sí, una muy pertinente pregunta por lo importante que es detectar eso que acaba de decir, indicadores o señales de alarma. Más que señales de alarma, indicadores. Como bien dices, hay determinados aspectos que se pueden observar. Uno es si, por ejemplo, si los bebés si se mantienen mirando a la cara, un aspecto. Si cuando se le llama se giran, si se le empieza a hacer algún movimiento para ver si lo imitan, empiezan a imitar, si siguen alguna instrucción concreta, si utilizan los objetos llamados juguetes manipulándolos de una manera como se esperaría que lo hicieran, ¿no? Metiendo, por ejemplo, los bloques dentro de una caja, en lugar de hacer otro uso más socialmente inadecuado o indebido, ¿no? Si empieza a producirse balbuceo, si empiezan a producirse las primeras palabras, si empieza a entregar objetos cuando se le piden, si cuando algún otro niño pues llega para jugar permanece ahí o se va. Todo eso son cuestiones, ¿no? Pero y a medida que van pasando los meses de vida, esos indicadores pues, van a ir cambiando. Pero en los primeros meses de vida, antes del año, es un indicador muy, 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 muy importante observar si los bebés mantienen la mirada hacia la cara de otros adultos. Si nos ponemos delante del bebé, si un bebé... te pones delante del bebé y empiezas a hacerle algo, empiezas a cantar algo, empiezas a hablarle de cómo va la política internacional, ¿no? Pues tú no se va a enterar, pero se lo cuentas con mucha gracia y igual se mantiene, ¿no? Si hablando de la política internacional, si hablando de las palabras con más cariño que te salgan, se mantiene mirando, eso es lo que se espera y eso es muy adecuado, eso es muy pertinente. Pero si te mantienes con un bebé y el bebé se mantiene unos segundos pero después retira la mirada y no se mantiene, eso es un indicador muy importante. Muy importante, un indicador de que el desarrollo no se está produciendo ya como se espera que debe ocurrir y por la relevancia que eso tiene para adquirir otras habilidades más complejas. Otro indicador igual muy importante es que
uno le hable al bebé, aunque el bebé no esté mirando, y se gire, se oriente en dirección a la voz. Muy importante, porque eso, si se gira, indica que la voz empieza a tener ya un significado, una función muy concreta y que hay una tendencia por girarse a voces. Esos son dos aspectos muy importantes. Muy importantes porque son metafóricamente, perdón Chantal, para que veamos la importancia que tiene eso, metafóricamente es como construir un gran edificio. Construir un gran edificio, uno puede estar pensando en quiero tener una piscina o en la parte más alta del edificio, quiero tener un helipuerto. Todo eso es perfecto, en las mejores condiciones. Pero tienes que tener una buena base, tienes que tener unos buenos cimientos, tienes que tener unos buenos pilares. Si no hay pilares, no va a haber nada más del edificio. Entonces, los pilares del desarrollo humano, los pilares del desarrollo psicológico, empiezan por mostrar lo que se llama un interés hacia los otros. Ese interés, las bases están en mostrar un interés hacia las voces y mostrar un interés hacia las caras. Porque a partir de ahí es como aprendemos después, hemos aprendido todo, a poder imitar movimientos. Al verlos en otros, luego se produce un proceso de aprendizaje que permite aprender movimientos. Una vez que se empieza a aprender a hacer movimientos, luego se empieza a aprender a imitar los sonidos que se oyen de otros y empiezan a producirse las primeras imitaciones de sonidos y de palabras. Cuando ya las palabras se pueden empezar a imitar, las palabras empiezan a tener utilidad para conseguir cosas que los niños quieren o para nombrar cosas que hay. Y por otro lado, es muy importante el atender a las voces porque es la base para poder seguir las instrucciones que te dan otros. Y esto estaríamos hablando de bebés, ¿no, José Julio? Estamos hablando de bebé. Estamos hablando de bebés porque el desarrollo empieza en contacto ya con el medio. Entonces, desde los primeros días, los primeros meses, los primeros años de vida son fundamentales. Pero no hay que esperar a que un niño tenga 3 años para buscar lo que tú has dicho antes, los indicadores, las señales de alarma. No hay que esperar una cuestión cronológica, decir, bueno, vamos a esperar hasta los 3 años, a ver si a los 3 años habla. Porque como yo tardé en hablar, que es lo que dicen muchas familias, o incluso lo que dicen muchos profesionales, bueno, deje usted al niño que se desarrolle, deje usted al niño que tenga 3 años, todavía es pequeño, ¿no? Es que hay determinados indicadores que empiezan a indicar, a mostrar que el desarrollo ya no se está produciendo en la dirección en la que habitualmente se produce en la mayoría de miembros de la especie humana. Claro, yo me pregunto, por ejemplo, tú imagínate que un bebé lo estás observando y no detectas ningún indicador, todo lo ves más o menos bien. Entonces llega un momento que a lo mejor en la escritura, por ejemplo, empieza a fallar o empieza a tener alguna problemática en la escritura. ¿Crees que la escritura se podría considerar pues como un posible indicador bastante importante para tener en cuenta y para predecir un retraso en el desarrollo? Sí mismo, cuando ya los niños empiezan a escribir, sí, han tenido que adquirir previamente otras habilidades muy importantes y ya lo suficientemente complejas para poder llegar a mostrar escritura. Y escritura va unido a lectura. Un niño que esté teniendo cierta dificultad en escribir, incluso en leer, puede ser una dificultad en sí mismo, pero que puede ser algo puntual. Algo que no tiene que estar indicando que haya otras cuestiones del desarrollo donde no se esté produciendo aprendizaje de una manera, a un ritmo el esperado y a un ritmo que le esté permitiendo otras cuestiones, aprender otras habilidades. Entonces, es cierto que se puede producir dificultad o falta de habilidad en la escritura. Por supuesto, ¿no? Hay muchos niños a los que enseñamos que tienen cierta dificultad en la escritura porque va unido también a la lectura.
pero no significa que otras cuestiones tengan que estar necesariamente en retraso respecto al desarrollo. Como digo, sobre todo porque para llegar a la escritura y para llegar a la lectura, otras habilidades ya deben formar parte del desarrollo psicológico en sí mismo. Claro, pero podría pasar que se te escape o que no te des cuenta o que haya funcionado todo bien y justo cuando empiezan a leer o a escribir es cuando ves ahí, cuando detectas que hay más bien un problema, pero anteriormente no lo habías detectado. Eso también podría pasar, ¿no? Como... Bueno, entonces eso, en mi opinión, estaría indicando varias cosas, ¿no? Estaría indicando es que, por un lado, los profesionales o la parte de la sociedad responsable de detectar problemas de aprendizaje y problemas de desarrollo no lo han advertido, con lo cual ya sería un indicador en relación a los profesionales, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, muy probablemente si en el momento que tienes que empezar a leer y a escribir no estás leyendo y escribiendo, muy probablemente quizás haya otra falta de habilidades y no solo en el aspecto de la lectura y de la escritura, otras cuestiones de falta de habilidad en el lenguaje en general. En el lenguaje en general y en otras habilidades, que quizás socialmente no se haya puesto, digamos, o tanto empeño o no se haya puesto el énfasis en considerar que eso era en sí mismo algo a lo que había que dar una solución explícita. Claro, claro, es verdad. Si alguien no se ha dado cuenta y ha llegado hasta ahí, es como... Vale, qué bien. Porque, Sí, dime. no, dice porque es que metafóricamente es como si un edificio uno empiece a ver que se va inclinando poco a poco, ¿no? Claro. Y alguien dice, bueno, no, pero si a este edificio nunca le pasó nada, bueno, es que el que pasaba por allí no era experto, ¿no? Pero ese edificio a lo mejor estaba desviando un medio grado o un grado cada X tiempo. Entonces, hasta que no cae, es cuando alguien dice, no sabíamos que esto estaba mal. No es que a lo mejor no había que esperado a ese punto. Cuando ya se estaba desviando 2 grados, había que empezar a poner las condiciones. ¿Eh? Eso Claro. por una parte. Y por otra, relacionado con la lectura y la escritura, es que a veces el sistema educativo no es tan exigente con el alumnado hasta el momento que empiezan a exigirle escribir y leer. Entonces, muchos niños, hasta que no llegue ese momento en su vida, la sociedad, la responsable, la parte educativa, no ha puesto a lo mejor tanto énfasis en intentar remediar la falta de habilidad que hubiera ahí, esperando a veces que dejando pasar el tiempo simplemente iba a madurar o hoy se va a cambiar, ¿no? O considerando que aunque no hiciera caso, aunque no siguiera instrucciones, aunque no siempre se sentara, aunque no siempre coloreara, aunque no siempre estuviera pidiendo las cosas, utilizando bien el lenguaje, eso iba a cambiar en algún momento de la vida del niño. Y no prestan tanta atención. Cuando ya socialmente se exige que hay que leer y escribir, es cuando algunos advierten, como bien has dicho, es decir, es que aquí hay un problema. No, es que el problema no surgió de ayer a hoy, que ha cambiado de curso, o que haya cambiado cronológicamente cambiando la edad. Es que había cierta problemática que venía y que había que haber puesto los medios desde el principio. Aquí estamos, hay un comentario de una compañera, yo creo que es de México, si me equivoco que me corrija, pero dice la compañera, muy cierto, afirmo que también ocurre aquí, ¿no? Me imagino que se referirá a su país, digo yo que será, y no sé por qué, creo que será México. Pero bueno, si luego quiere aclarar para que no sepas que nos están viendo también y apoyan la idea. Eso es indicador de varias cuestiones. Primero, de que el comportamiento humano y el desarrollo psicológico como tal se produce en la misma dirección independientemente de donde estés viviendo. Otra cosa es que los profesionales, digamos, la parte de la sociedad responsable de detectar las problemáticas y de poner las condiciones para que se produzca el cambio, esté más preparada, esté más formada, haya equipos, haya protocolos a nivel social, ¿no? Para detectar eso y para poner los medios. Eso es lo que va a cambiar de unos países a otros. ¿No? Claro. Que tenga un sistema, ¿no? Conceptualmente, técnicamente preparado
para detectar determinadas cuestiones, en este caso de desarrollo infantil desde los primeros meses. Sí. Y luego también, no sé, ahora estaba pensando esto en el desarrollo infantil. Claro, por ejemplo, si yo soy una madre que detecto algo o no, no sé, lo llevo al médico de cabecera aquí en España, por ejemplo, y le digo, y me hacen o me voy a un gabinete psicopedagógico especializado privado y me miran si mi niño tiene algo, ¿no? O sea, ¿cuál sería un poco me he saltado la pregunta, pero da igual. Como va a colación. ¿Cuál sería un poco la línea a seguir, qué hacer? Sí, sí, soy una madre que no sé por dónde tirar, que a lo mejor pues tampoco es que tenga muchos recursos, ni económicos ni de otro tipo, y me pregunto, creo que a mi hijo le puede pasar algo, pero no sé qué, ¿dónde voy? ¿A qué puerta toco? Okay. ¿Por qué camino sigo? Al menos en España, ¿no? Porque es lo que conocemos más. Claro, quizá lo primero es que si hay unos padres, si hay en este caso, como te decía, una madre que observa que su bebé hay algún indicador que le llama la atención, Ujú. lo que mejor puede hacer por su bebé, por su Sí, hijo, es pedir opinión. al médico de cabecera, por ejemplo. Bueno, vas al principio lo que va al sistema de salud y va a ir, lo más seguro, va a ir al pediatra, ¿no? Otra cosa es que si uno pudiese ir luego a un profesional del comportamiento infantil, ¿no? O un psicólogo formado en comportamiento infantil y con certeza de que va a hablar de eso, pues ahí podría ser, ¿no? Pero lo que quiero decir primero es pedir opinión porque hay los humanos, sin duda alguna, vamos a querernos, a querer evitar algo que nos desagrada. Eso es así, ¿no? No queremos escuchar más las noticias o no queremos que algo desagradable nos ocurra. ¿Mm? Muchas veces lo que sabemos que hay es que hay muchos padres que ya empiezan a observar que su hijo muestra algún comportamiento que les llama la atención. Entonces, ¿cuál es la tendencia a veces? Es decir, bueno, voy a esperar a ver si esto pasa. Claro. Bueno, voy a pensar que esto son cosas mías. Porque no queremos que algo que estamos pensando que puede estar ahí ocurriendo verdaderamente se produzca. Pero eso lo que hace a veces es que retrasa la búsqueda o la solicitud de ayuda. Entonces, lo primero podría ser es consultar. Eso, ¿y con quién se podría consultar? Bueno, pues el sistema público tiene ahora mismo la asistencia, ¿no?, a pediatría, y pediatría se supone que hay equipos especializados que deberían observar. Después a otro nivel, si no fuese el sistema público, pues algún profesional dedicado especializado en comportamiento infantil que pudiese dar unas indicaciones. Eso podría ser lo primero. ¿Para qué? Para confirmar, ¿no?, o si hay algún indicador, alguna sospecha verdadera, ¿no?, objetiva, que pueda ser ya muestra de que hay que ponerse manos a la obra para empezar a hacer algo. Porque Claro. cuando antes se haga algo, más rápido se van a ver los cambios y muy probablemente se van a empezar a prevenir más retraso, Claro. que es lo importante. Aquí la compañera de México, Y perdón que quiero aportar otra cuestión, en dime, el dime. sentido, si cuando vas a un profesional, si una familia pudiese darse las condiciones de contrastar con otro mismo profesional, mejor. ¿Sí? Esto es una buena Eh, recomendación, ¿eh? sí, porque muchas veces no sabes quién vas a tener delante como profesional, y puede ser que haya profesionales que digan algunos, bueno, no, esto no pasa nada, mire, no, es habitual que esto pase. Digan, mire, eso son cosas suyas. Espere, si tiene 7 meses, y tiene 7 meses, vamos a esperar a que tenga 15 meses. No, pero espera que tenga 2 años. Y cuando tiene 2 años es cuando alguien ya dice, aquí ocurre algo. Sí, pero es que lo veníamos viendo desde los 7 meses. Claro. Y de los 7 meses se podía haber hecho algo. Entonces puede haber que haya, muchas veces la tendencia de algunos profesionales es, por su nivel de formación, no por otra cuestión, es a negar
¿no? O a quitar valor a las opiniones de las familias. Eso por una parte. Por eso sería bueno contrastar. Y por otro, aunque haya afirmación también, no, es que estoy viendo esto, igual también sería entonces un momento de decir, pues vamos a ir a lo mejor a un profesional que a lo mejor, entre comillas, se pueda considerar más experto, ¿no? Para ver si de una opinión ahora experta hay confirmación de eso que me están confirmando en otro lugar. Está bien esto de escuchar a las familias, es una buena propuesta, ¿no? Porque muchas veces las familias se dan cuenta antes de cosas, ¿no? Y son ignoradas sin querer, ¿no? Y a veces tienen más razón ellas, ¿no? Entonces es muy importante este punto, me ha gustado esto que has dicho. Claro que sí, claro que sí, ¿no? En todos estos años, desafortunadamente, hemos visto a muchas familias que han dicho, me di cuenta desde los no sé qué mes, ya vi que, ya sentía. La familia, las madres, los padres, no saben exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero observan que hay hechos en el día a día que no son los que esperaban. Muchas veces dicen, es que yo llegaba, le cantaba una canción, le sonreía, nunca me sonreía. O estaba en casa, lo llamaba y nunca venía, iba a su aire. Ella iba a su aire, era muy independiente, ¿no? Hasta que... Entonces, es importante escuchar, porque el escuchar sirve para confirmar. Entonces, lo que ocurre es que una cuestión social y una cuestión de la sociedad, de como sociedad, invitar a consultar, invitar a contrastar la opinión que tiene uno. Mire, yo estoy sintiendo esto y estoy viendo esto. Sí. Muy bien, me gusta esta propuesta. Mira, voy a leer el comentario de una compañera que efectivamente es la compañera de México que nos dice, gracias, efectivamente en México ocurre que a los niños no se les exige ciertas habilidades y por lo tanto pasan por alto ciertos déficits que sí son determinantes para llegar a leer y escribir. Esta es y aquí tenemos otra aportación. Desde México también es profesora, dice, los padres algunas veces no aceptan que hay una situación excepcional. Tengo un alumno con retraso en el lenguaje y la madre lo niega, a pesar de que es evidente para mí como profesora y para todos. Y tengo otra situación más, lo digo porque si después de esto le podemos, dar algún consejo. Aquí tengo otra más que comenta otra pedagoga también, otra especialista psicopedagoga que dice, yo me he encontrado esta situación en la educación secundaria donde se ha aconsejado esperar a ver qué pasa cuando el hijo o la hija llegue a secundaria o bien familias que no quieren aceptarlo. ¿Qué podríamos, desde tu, como profesional, que a otras profesionales, cómo les podrías orientar? Diría que entiendo la situación en la que se pueden sentir, ¿no? Estos profesionales, me imagino que sienten, ¿no? que sienten que su opinión, a lo mejor en algún momento consideran que su opinión no está teniendo valor, que no está estando reconocida, que le están quitando las familias credibilidad. Quizá hay que hacer otra lectura. La lectura es que muchas veces no es que las familias lo nieguen. Quizás la lectura es que las familias algunas veces lo están pasando tan mal, están literalmente sufriendo tanto, que una manera de afrontar la situación es no enfrentándose a ella. El decir no es una manera de no estar enfrentándote, lo cual el indicador ahí es que ahí hay ya una falta de habilidad o hay algo que enseñar a esos adultos, que son como mamá, como papá, enseñarle y quizás con ellos son con los primeros que hay que empezar a poner la ayuda para empezar a enfrentarse a la situación. Claro, y a lo mejor, pero desde la escuela, por ejemplo, a los padres que no quieren ver, les pones
no sé, los atiende el psicólogo o psicóloga del colegio. O sea, esto, claro, esto debe ser delicado también, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo decirle al padre o madre, enfréntalo o vaya a un psicólogo para trabajar este tema, Claro, ¿no? ¿Cómo? sí, sí. Claro que ahí luego entran cuestiones muy sutiles, ¿no? Y con muchas cuestiones con mucha delicadeza, ¿no? No es una cuestión de decirle ir al psicólogo, no es ir al psicólogo en cuanto que uno como adulto, como mamá, como papá, tiene no es que tengas un problema psicológico, no es una cuestión de problema psicológico, es una cuestión a la que tienes que dar respuesta en tu vida y que ahora mismo la respuesta que estás dando, porque está haciendo algo, sí está haciendo algo, pero aquello que está haciendo verdaderamente no está ayudando a corto plazo a su hijo. Porque el hecho de decir que no pasa nada es una manera de hacer algo. Hacer algo desde su habilidad, pero esa manera de hacer no está ayudando. Entonces, no sé la realidad, como decía, de lo que en México, en este caso, en el día a día, conformen los equipos, ¿no?, de profesionales. Pero un buen equipo de profesionales en un colegio debería tener unos profesionales dedicados al comportamiento, más allá de simplemente estar ya enseñando en clase, que es una tarea importante, que puedan dedicar tiempo a atender a la familia, no desde un plano de vas con el psicólogo, sino desde un plano de estamos enseñando a tu hijo y para enseñar a tu hijo estamos contigo para ver cómo enseñamos a tu hijo, porque para enseñar a su hijo hay que hacer algo con esos adultos. A veces es más difícil los adultos que los niños, madre mía. Sí, siempre en el sentido de trabajar con niños, enseñar a niños, implica necesariamente estar con los adultos. Claro. Entonces, desde nuestra visión clara como profesionales, y eso pues queda patente, ¿no?, con la opinión de estos dos profesionales, ¿no?, que ya ellos por su experiencia han observado, han detectado que ahí tienen un alumno a los cuales hay que hacer algo más extraordinario. En su buen afán de querer ayudar a su alumno, han ido y le han dicho a la familia, oye, es que tu hijo, ¿no? Y hay que valorar eso, ¿no? Lo que ocurre es que esa manera de hacer va a generar en la mayoría de adultos una tendencia a evitar, a decir, no, eso que me estás diciendo no. Claro. Y ahí es a lo que nos referimos, ¿no?, y está estudiado que hay que aplicar ya una serie de tácticas, hay que hacerlo de una manera un poco determinada. ¿Cómo podría ser también? Podría ser asesorando a estos profesionales, ¿no?, a esta docente, ¿no?, que comentaba Chantal, que es quien ha detectado, asesorándola a ellas para que cambien su estilo de cómo comunicar con la familia, que es otra de las experiencias que también se hacen. Es dar una serie de formación, dar una serie de habilidad a los docentes para que además de su propia habilidad enseñando a los alumnos, generarle unas habilidades de cómo comunicar con las familias, cómo comunicar determinadas noticias, cómo comunicar para acabar haciéndolos partícipes, que al final es el objetivo que pretenden. Entonces, esa es la otra línea. La otra línea no necesariamente es decirle a la familia, oiga, usted tiene que ir a, ¿no?, porque no se trata de que vaya un profesional independiente. Se trata de que haya un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo pasa en ocasiones por, como digo, por dar la formación a los docentes en cómo crear unos estilos de comunicación, un estilo de dar información a las familias que en esa manera de darle la información los estén implicando. Estoy apuntando de todo, que es muy interesante esto. Qué bien, muy bien. Pues sí, yo creo que está bien las aportaciones y todo. Y ahora nos vamos a, bueno, me he saltado, pero hay otra pregunta que también me llamaba la atención, que como en el título que teníamos hablábamos de escritura de inclusión y también de dificultades y retraso en el desarrollo,
De retraso un poquito hemos hablado y hay algo, a mí personalmente hay un tema que es el tema de la inclusión, ¿no? Esto a mí me llama bastante la atención, ¿no? También soy trabajadora social, así que desde este ámbito, eso de la inclusión, exclusión, estoy como muy, ¿no? Y bueno, me preguntaba que no, según tu experiencia, cuando hablamos de inclusión, de incluir, ¿no? Me pregunto yo a qué nos referimos, a quién incluimos y también cómo lo conseguimos y de qué forma conseguimos esa inclusión, quiénes son los agentes implicados en esta inclusión, la sociedad, no nosotros, a los profesionales, quiénes somos. Y también, relacionado con esta pregunta, es que tal y como está ahora la inclusión, o como conocemos lo que se hace por inclusión, que ya nos comentarás, no sé si está funcionando tal y como está planteado ahora, al menos en el ámbito de España, o si conoces otros países también genial, compartir otros casos concretos o ejemplos de inclusión y no inclusión. Bueno, la inclusión podría tener como objetivo principal que si estamos hablando de niños, si estamos hablando al final niños que se convierten en adultos, ¿no? De poner las condiciones para que desarrollen una vida lo más independiente posible y funcional, dadas sus circunstancias. Una vida independiente y funcional es que puedas desenvolverte en la sociedad en una forma que te permita tener acceso a muchas cosas que pueden ser de interés, ¿no? En ese sentido, la inclusión puede estar planteada desde diferentes frentes, ¿no? Desde un frente político, desde un frente educativo, ¿no? Aquí vamos a hablar desde un frente educativo. La inclusión, desde un frente educativo podríamos diferenciar entre una inclusión puramente formal a una inclusión funcional. Una inclusión formal es aquella que pone las condiciones para que los niños compartan espacios, compartan tiempos estando con otros. Pero una inclusión exclusivamente presencialista no es suficiente para que se produzca aprendizaje. Una verdadera inclusión, entendiendo como una inclusión funcional, es aquella que va a poner las condiciones para que verdaderamente se produzca aprendizaje con las habilidades de partida que tienes. Y esa inclusión que te permite generar aprendizaje, pues va a suponer que muchas veces en la escuela, a lo mejor lo que haya que plantear como currículo académico, lo que los profesionales que tengan que enseñar, pues eso se diseñe de una manera diferente a como se diseña para la mayoría de alumnos. Porque las habilidades de partida de muchos alumnos no les va a permitir adquirir el mismo ritmo de aprendizaje que la mayoría. Entonces, la creencia de que simplemente presentando los mismos objetivos y dando las mismas oportunidades, no se produce siempre el aprendizaje. Y entonces, al final, la inclusión verdaderamente no está siendo una inclusión exitosa, una inclusión eficaz en cuanto a que está posibilitando que se esté produciendo desarrollo para generar habilidades independientes y para generar un desarrollo que le permita tener una vida pues lo más útil y lo más funcional posible. Sí, claro. Yo estaba pensando, José Julio, en las aulas que le llaman de inclusión o aulas especiales de atención dentro de los institutos o colegios. Bueno, hay como unas aulas de refuerzo, que no sé cómo le llaman, no creo que sea refuerzo, es como un refuerzo escolar de niños y niñas que efectivamente pues tienen retraso, diversidad, pues no sé, como los más difíciles, ¿no? Los que tienen quizá algún tema o alguna dificultad de aprendizaje, van al colegio normal, con las clases normales, y luego van a una aula aparte dentro del mismo instituto o colegio, ¿no? Entonces yo me preguntaba,
claro, si queremos incluir y luego los excluimos en un aula aparte para darle algo aparte, ¿no? Es como un poco contradictorio esto a mí se me hace, pero entiendo también que necesiten ese refuerzo, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál sería la mejor forma quizá? Porque un colegio solo de niños o niñas con dificultades en el retraso, pues tampoco lo veo porque cuando te mezclas con otros niños y niñas aprendes otras cosas, ¿no? Entonces, esto es complicado, ¿eh? No es como, no sé, ¿cómo lo ves tú esto como profesional? ¿O qué ideas te ocurren? Es que bueno, con 45 minutos vamos a ver que seguimos organizando, ¿no? Luego ya vemos, ¿no? Pero es que la inclusión habría que diseñarla pensando verdaderamente en qué aprenden los alumnos a los cuales se le quiere posibilitar la inclusión. Una cosa es la inclusión políticamente correcta, Sí. políticamente aceptada, de creer que compartir todos los espacios es Sí. la vía. Y no estoy diciendo que no se compartan, estoy diciendo que la inclusión habría que diseñarla de una manera personalizada, de una manera individualizada, entendiendo por una inclusión individualizada que según el nivel de habilidades que tienes, habrá que poner las condiciones y los medios para proveer, ¿no? Para facilitar, para generar que se esté produciendo aprendizaje y por tanto, estés donde estés, el estar está siendo verdaderamente útil para quien está, para el niño, la niña que está ahí. Entonces, en ese sentido, va a haber una diversidad y hay que atender a la diversidad dependiendo de las habilidades que se tiene y de lo que hay que enseñarle. De lo que hay que enseñarle, porque una cuestión es cómo la sensación que tienen los adultos, los responsables de diseñar la inclusión, de cómo se están sintiendo por el hecho de decir que ya están facilitando la inclusión. Una cosa es decir que la estás facilitando y otra cosa es si verdaderamente se está produciendo inclusión en el sentido en sí mismo del fin último de la inclusión, que es generar las habilidades para que puedan aprender. Y de ahí que hay que poner los medios. Y con esto no estoy diciendo que haya que proveer toda esa enseñanza en centros específicos. No siempre va a ser necesario eso, no siempre va a ser necesario. Habrá que proveerle en la escuela, pero también lo que indico es que a lo mejor a los 2 años, a los 3 años, algunos niños necesitan que se les dediquen muchas más horas de enseñanza individualizada para que adquieran una serie de habilidades que el resto de compañeros ya están mostrando y ellos no están mostrando. Claro. Es decir, si a los 3 años no sigues, no imitas, no sigues instrucciones, no hablas, va a ser difícil que esas habilidades las adquieras simplemente por estar compartiendo el espacio. Hay que poner los medios para que se produzca el aprendizaje. Y esos medios pasan por la enseñanza, por cómo estás enseñando, por cómo se enseña a los alumnos. Claro, es complejo este tema porque, claro, toda la responsabilidad no puede ser de la escuela, obviamente, tampoco solo de los padres, porque la escuela también es un motor, ¿no? Pero luego, claro, es un poco lo que estamos llevando a cabo en el fondo, ¿no? Porque los niños y niñas van a las escuelas, tienen esos gabinetes de psicopedagogía, pero luego además tienen pues profesionales extraescolares. Lo que pasa es que, claro, hay padres quizá que tampoco tienen recursos para llegar a eso, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos una compañera de Canarias que nos dice, se tendría que contratar a integradores que acompañaran de forma personalizada, ¿no? Yo creo que nos está haciendo una pregunta. Está dando una idea y ella ya está dando la respuesta, ¿no? Eso va en la línea, exactamente, ¿no? Eso va en la línea de poner las condiciones. Eso es poner una condición extraordinaria para prestar la enseñanza que necesitan los alumnos. Eso está bien. Eso ya es poner una condición extraordinaria, ¿no? Pues en este caso se llaman integradores. Perfecto. Ahora lo ideal es darle a estos profesionales también la verdadera formación para que sepan qué tienen que enseñar al alumnado
y no simplemente para tenerlos como acompañantes de los alumnos a los que se les va a incluir. ¿Y qué formación se les tendría que dar a estos integradores o integradoras? Quizá una mezcla de psicología, integración social, educación social, no sé. Bueno, ¿Hay carrera para eso? con independencia ¿no? de dónde se quiera ubicar, más que ubicarlo, lo que habría que darle una formación en procedimientos concretos, en tácticas concretas de qué hacer para poder enseñar a los alumnos. Al final son tácticas y procedimientos ligados a aprendizaje humano, procedimientos ligados a enseñar habilidades, desde habilidades más importantes, como decíamos antes, seguir instrucciones, hasta habilidades emocionales, habilidades de escritura, habilidades, lo que necesites, pero están ligados a habilidades concretas y por tanto habilidades que se pueden enseñar y que eso depende de aprendizaje. Aprendizaje. Es muy importante, y ahí sí hay diferencia con otros países de la Unión Europea, ¿no? En poner todos los recursos tecnológicos, entendido por tecnológicos, los medios para enseñar desde los primeros años de vida. Unas buenas bases, unos profesionales bien formados para que desde los primeros años de vida puedas enseñar y sobre todo puedas enseñar a aquellos alumnos que por las circunstancias no se están desarrollando como la media. Y es por tanto a los que tienes que poner las condiciones extraordinarias. Porque si no, menos habilidad cada vez lleva a más retraso, más retraso, más retraso. ¿Y conoces, José Julio, como tú has estado por ahí, ¿no? Has estudiado también en Estados Unidos y, bueno, pues, supongo que también trabajas con países de Latinoamérica y también en España. No sé, ¿conoces algún ejemplo de casos concretos donde haya alguna forma de esta inclusión o de esta forma que esté funcionando más que otra para coger recorte o ideas o no? ¿O todo funciona más o menos igual? O... Bueno, más que dar citas de países, ¿no? Lo que hay que, porque no se trata muchas veces, no es el país en conjunto, ¿no? El que está funcionando bien, ¿no? Son cuestiones aisladas, ¿no? Lo importante de esos lugares donde se está produciendo una integración más eficaz es aquello donde están poniendo, como digo, los medios a un nivel muy temprano para hacer enseñanza muy preventiva, para facilitar las condiciones de inclusión verdadera en cuanto que enseñan a los alumnos desde el primer momento. Eso serían las mejores experiencias de lo que es una inclusión verdaderamente funcional. Serían. ¿Y la has visto en algún caso concreto o sea, lo has observado en algún sitio? ¿Tienes algún ejemplo o no puedes? A lo mejor no se puede decir, tampoco hace falta decir escuelas ni nombres, ¿no? Sí, claro que he visto ejemplos, ¿no? Ejemplos donde, por ejemplo, en la misma clase, pues están, aquí en España pues se producen en algunas escuelas, ¿no? Sobre todo con iniciativa privada o con iniciativa particular de familia, ¿no? Que es que desde los primeros años, de los primeros meses, pues los niños van acompañados a la escuela por otros profesionales, ¿no? Muchas veces son externos a la escuela, pero que están muy especializados en cómo enseñar al alumno. Y entonces, desde la misma escuela, le están dando una enseñanza muy individualizada, haciendo que compartan espacios en el aula cuando es pertinente y compartiendo otro espacio fuera del aula para recibir la enseñanza muy individualizada, ¿no? Se está haciendo, lo hemos hecho, y cuando aquí lo hemos hecho de esa manera. Lo hemos hecho en muchas escuelas de esta manera, dándole la enseñanza al alumno, la enseñanza que necesita y compartiendo los espacios de la escuela que se necesitan según la pertinencia. De manera que en un momento determinado se puede estar en el aula haciendo una actividad porque las habilidades del alumno ya lo permiten, pero en otro momento pues está a lo mejor en el aula, pero en otro espacio del aula, en otro espacio habilitado para darle una enseñanza dedicada en la prioridad que en ese momento necesita. Y quizás en otro momento del día se está fuera del aula haciendo una actividad específica que necesita el alumno. Eso sería un ejemplo de inclusión
ligada a las habilidades necesarias que necesita el alumno, con independencia de la cuestión diagnóstica. Bien. Esto se parece mucho, esto que estás compartiendo, se parece mucho a lo que nos está compartiendo aquí la compañera desde Barcelona, pedagoga, que dice que yo trabajo con integradores sociales, su función es trabajar la parte social y emocional, habilidades personales, y no se dedican a enseñar contenidos, sino a trabajar la educación emocional. Y luego tenemos otra compañera, también desde Canarias, también ella es psicóloga, y nos comenta, muy interesante, gracias. Hay educadores especiales, psicólogos, etcétera. Al final el equipo multidisciplinar es lo que interesa para que sea un aprendizaje integral. Sí, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Y son muy respetables, ¿no? Yo tengo a veces la experiencia de que algunos equipos son verdaderamente, como bien se dice la palabra, equipos, pero cada uno va en una dirección. Entonces, cuando se está en un equipo y cada uno va en la dirección, y el niño es el que está aquí y cada uno va en una dirección, todos dicen que están haciendo algo con el niño, pero el niño se está moviendo según, ¿no?, lo que quieren los adultos. Entonces, lo de los equipos es perfecto. Lo importante es que los equipos vayan en la misma dirección. Y esa dirección es una dirección de qué es lo que hay que enseñarle al alumno. Entonces, si en un momento determinado tiene que estar con la integradora, ¿no?, social, tiene que estar con la trabajadora social, tiene que estar con quien tenga que estar, perfecto. Porque cuanto más profesionales estén, bien. Pero lo bueno es que esos diferentes profesionales estén en una dirección. Claro, y eso va a permitir que se produzca aprendizaje. Pero cuando cada uno está en su parcela diciendo, como es mi espacio, ahora hago lo que quiero, y a veces eso que quieres, muchas veces sí puede ser que vaya en la buena dirección, pero a veces eso que quieres es algo que quieres porque quieres, pero no significa que tenga a lo mejor tanto fundamento. Entonces, claro, esto también me parece súper importante, esto que estás diciendo, porque, claro, primero, si los profesionales se comunican, van en una sola línea, ¿no? Y cada uno, pues, ven aspectos, pues, el niño, ¿no? Ven aspectos a trabajar, pues, desde el lenguaje hasta el factor emocional, hasta la familia, ¿no? Y se hace un trabajo integral, hablando del caso del menor continuamente, ¿no? Para no estar como estirando cada uno de un lado, ¿no? Esto también es muy interesante, este punto, José Julio. Y ocurre una cuestión, Chantal, reflexionando cuando decía de qué países o qué escuelas o en qué equipos, cuándo ha funcionado. La inclusión y la educación inclusiva funciona mejor en beneficio de los alumnos cuando los profesionales están definiendo los objetivos no desde su perspectiva personal, sino cuando están definiendo los objetivos en el verdadero importancia y prioridad que tiene su alumno, y cuando esos equipos están coordinados no por la persona que lleve más años en el equipo o por la persona que tenga la jerarquía más alta, sino por la persona que tenga el conocimiento para decir hacia dónde se va, ¿no? Si tú un día organizas una excursión por Canarias, ¿no?, y vamos un grupo de andaluces, pues no porque el grupo de andaluces sea el mayoritario, te vamos a decir, no, nosotros decimos por dónde es el camino. Pues si tú eres la que tienes la brújula, que es la que sabes, pues tendrás tú que dirigir la excursión, ¿no? Aunque el resto seamos mayoría. Entonces, es muy importante cómo se toman las decisiones. Y esto va unido a inclusión. Una cosa es la inclusión en términos legislativos, en términos políticos, y otra cosa es la inclusión en términos funcionales de cómo se está diseñando las prioridades que necesita ese alumno. ¿A qué espacios de la escuela está yendo según lo que necesita? ¿A qué tiempos fuera son los que necesita? De manera que esa inclusión se diseñe de una manera individual por las verdaderas prioridades que necesitan los alumnos. Esto lo veo más difícil, ¿no? Pues casi veo más difícil esa figura de supervisora, ¿no? Que gestione un poco todo. Pero bueno, me estoy dando cuenta que nos quedan 22 segundos y en Instagram ya nos están contando a 19-18, o sea que nos van a cortar. Muy bien. Así que nos despedimos aquí. Podéis encontrar
a José Julio Carnerero